estos días no estamos pudiendo asistir a la Santa Misa ni el domingo ni en ningún día. Algunos de vosotros la veis por la televisión, la podéis ver en valenciano o en castellano, depende de la emisora, pero quizá con eso no nos basta, porque eso solamente es verla, no participamos realmente. Es bastante, verla por la tele, porque nos acerca al Señor, un poquito, al menos, a distancia. Pero a lo mejor podemos acercarnos un poco más, o a lo mejor no, vamos a verlo. San José María decía que a él le gustaba hacer de todo el día una misa, porque la preparaba durante la mañana, daba gracias por la misa que había celebrado y por la tarde preparaba la misa del día siguiente, y así la misa para él era el centro de su día, porque era el centro de su vida. Nosotros podemos también tener ese deseo de poner a la misa en el centro de nuestra vida, pero ahora no podemos asistir. Estamos fuera de la iglesia, en el sentido de que no podemos acudir a ella para rezar. Nos hemos quedado fuera de las puertas, sin posibilidad de entrar, solamente a través de la tele y de la radio. ¿Podemos vivir la misa sin estar en misa? Pues no, ¿verdad? Pero bueno, algo podemos hacer, podemos intentar hacer algo. Y podemos hacerlo de varios modos. Empezamos por el fácil. El fácil puede ser introducir elementos de la misa en mi día a día. Desde el elemento inicial de la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No sé si recuerdas cuando estudiaste el catecismo de primera comunión, ¿cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz, porque en ella murió Jesucristo para redimir a los hombres. Y también se nos preguntaba, ¿cuándo conviene hacer la señal de la cruz? Y la respuesta, conviene hacer la señal de la cruz principalmente al levantarnos, al salir de casa. Esto no lo puedes poner en práctica, claro, porque no puedes salir de casa. Al entrar en la iglesia, al empezar el trabajo, antes de comer, al acostarnos y sobre todo al vernos en alguna necesidad, tentación o peligro. Pues fíjate, cuando te levantas, antes de comer, antes de acostarte, ante la tentación, cuando estás cansado de las cosas que ya te aburren, puedes hacer la señal de la cruz y así es un bonito modo de acercarnos al Señor, de hacer una misa a distancia, hacer la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, esta recomendación que aprendiste de pequeño en el catecismo para hacer la primera comunión. Fíjate qué sencillo. Yo confieso, actos de contrición. A lo mejor cuando te vas a acostar tienes la costumbre de hacer un pequeño examen de conciencia, pues ahí puedes pedir perdón al Señor por las cosas que has hecho durante el día un poco peor con el yo confieso. Yo confieso porque he pecado mucho de pensamiento, palabra. Ahí puedes poner tus pecados concretos de ese día con el propósito de hacer una buena confesión, una contrición por amor a Dios, con el propósito de hacer una buena confesión, pues nos hace recomenzar otra vez de cero. No tenemos la seguridad que nos da el sacramento, cuando el sacerdote dice yo te absuelvo, pero nos deja bastante tranquilos, ¿verdad? Porque en caso de necesidad, en caso de peligro, de muerte, eso serviría ya como seguridad también para que los pecados nos son perdonados. Nosotros no estamos en peligro de muerte, espero, pero sí que nos deja bastante tranquilos el pensar que el Señor perdona nuestros pecados si nosotros tenemos el propósito de hacer una buena confesión en cuanto podamos y hacemos un acto de contrición por amor al Señor. Y ya cuando tengamos oportunidad nos podremos confesar, podremos comulgar, pero ese acto de contrición nos hace recomenzar de cero. Pues si tenemos un pecado, una mancha, hemos metido la pata, pues no estamos alicaídos, sino que podemos mirar hacia arriba, con ese yo confieso, dicho con cariño. Y
Vamos a ahora quizá a cortar un rato, ¿verdad? Cada uno puede rezar por su cuenta porque si no es un poco monótono que me estén siempre hablando y no me dejen rezar, pues cortamos un rato, unos minutos y después seguimos. Otro modo de meternos en la liturgia de la misa es meditar la palabra de Dios que la Iglesia propone para ese día. La puedes encontrar en muchas páginas de internet, en un misal, en aplicaciones que te vas directamente al día de hoy y te dicen cuál es la palabra de Dios propuesta para la Iglesia, por la Iglesia para el día de hoy. No tienes a nadie que te diga el sermón, que te haga la homilía, pero quizás mejor, ¿verdad? No hay quien te dé la brasa, tú mismo. Puedes leer, meditar, mejor contemplar, alimentarte, alimentarnos de la palabra de Dios, dedicarle al día 3 minutos, 5 minutos a leer despacio la palabra de ese día, la palabra de Dios, decimos al fin la palabra de Dios, te alabamos Señor, palabra de Dios que se dirige a cada uno de nosotros, se dirige a ti, se dirige a mí, a lo mejor leo y no entiendo lo que se está diciendo, pero podemos entender o no entender, tenemos que alimentarnos de eso. La Iglesia quiere que nos alimentemos de eso, del Salmo, el Salmo de este domingo. Del Señor viene la misericordia. Desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz, escucha mi voz. Y el Señor nos escucha. ¿Nosotros qué le decimos? Pues le pedimos por nuestros familiares, por la situación que está provocando este virus, por la situación que vendrá después, económica, que será un palo duro. Grito, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Y si nos ponemos a meditar el Evangelio, pues también podemos sacar muchas cosas. Podemos meternos en la escena del Evangelio, ser un personaje más, como aconsejaba San José María, imaginarnos que estamos allí a la puerta del sepulcro de Lázaro, que es el Evangelio este domingo, y escuchar cómo el Señor que está llorando manda a Lázaro que salga del sepulcro y vemos ahí a Lázaro saliendo a trompicones porque está enredado en los lienzos. La meditación de la palabra de Dios siempre nos da fruto. Aunque no hagamos propósitos, aunque meditar la palabra de Dios. Eso hace que estemos en contacto con Él. Y Él nos irá inspirando cosas. Después viene el ofrecimiento. En la misa se ofrece el pan y el vino. Nosotros podemos, cada vez que nos pongamos a estudiar, hacemos nuestro trabajo, nuestros encargos, ofrecerlo. Y también nuestro descanso, el juego, la PlayStation, lo que sea, también ofrecerlo. Quizás ahí también son momentos para hacer la señal de la cruz, lo decíamos antes de empezar el trabajo, ya empezar el descanso. La señal de la cruz, ofrecimiento, esas cosas las hacemos ofreciéndolas al Padre. Y después entramos en la plegaria eucarística, que es el centro de la misa. La misa ahí se eleva al cielo, ¿verdad? Todo el cielo está presente, está atento. Presente no, pero atento quizás sí. A ese momento de la misa que es la plegaria eucarística, donde viene al altar el mismo Jesús. Nosotros no tenemos esa suerte de tenerlo cerca en la Eucaristía, pero sí lo tenemos cerca en nuestro corazón, que no es lo mismo, pero sí que es una presencia del Señor, de Dios Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús en nuestro corazón. Y nosotros nos podemos identificar en esa plegaria, se renueva, se hace nuevo el sacrificio de Jesús en la cruz, su pasión, muerte y resurrección. Nosotros también tenemos cruz en nuestro día, también vamos a tener resurrección, tenemos cada día también muchas resurrecciones y sabemos aprovecharlas, si no nos quedamos con los negativos, si nos juntamos con Jesús en su cruz, sabremos mirar las cosas buenas que podemos encontrar en el día a día, ¿verdad? La plegaria. ¿Cómo nos unimos a la plegaria? Pues quizás aceptando las contrariedades, aceptando la cruz con una sonrisa, haciendo que a nuestro alrededor haya alegría, que haya resurrección.
porque en realidad Jesús lo que nos dice, hemos vencido, ¿verdad? La resurrección es la victoria del cristiano, nosotros hemos vencido. Vamos a vencer también al virus, pero por ahora vamos a vencer en casa, vamos a vencernos haciendo la vida agradable a los demás con esta sonrisa. Y después la comunión. La comunión tenemos esa posibilidad de hacer la comunión espiritual, que no es la comunión eucarística, pero nos enciende el deseo de recibir a Jesús y seguro que a él le encanta que hagamos esa comunión espiritual. Al menos una vez al día, podemos decirla muchas veces. Yo quisiera, Señor, recibirte con la pureza, la humildad y la devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Te habrás dado cuenta de cuando hemos entrado en la plegaria eucarística, la cosa se ha puesto más difícil. Antes hablábamos de integrar elementos de la misa en mi día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo confieso ofrecer mi estudio, mi trabajo, mi descanso. Ya incluir la plegaria en mi misa, en mi día, perdón, es más complicado porque, no sé, nos incluye un poco a toda mi persona, no son actos externos, sino que me hace identificarme con Jesús en todo mi día, que significa hacerme yo en la cruz, estar yo en la cruz con el Señor, resucitar con Él. Eso, si consigo eso, realmente mi día será una misa, ¿no? Porque me identificaré con el Señor, que es lo que pretendemos cuando comulgamos, hacernos uno con Jesús. Nos endiosamos porque estamos en unión íntima con Él cuando hacemos la comunión. Y a eso se dirige la misa, ¿no? A entrar en comunión con Dios. Y si en nuestra vida es una vida de comunión con Dios, pues de algún modo estamos haciendo de nuestro día una misa, pero eso nos damos cuenta que es muy difícil, porque es constante, continuo, y nos hace pensar que podemos ser como Jesús y estamos a mucha distancia de ser como Jesús, de coger su cruz en todos los momentos, pero quizá podemos pensar en cosas concretas y ir mejorando día a día. Hoy, en concreto, ¿cuál va a ser mi misa? Hoy, ¿en qué me voy a unir a la pasión del Señor por los demás? Porque Jesús no está en la cruz por gusto, está en la cruz por nosotros. Nosotros, para identificarnos con Él, no sufrimos por sufrir, sufrimos por los demás, sufrimos con un sentido, para hacer la vida agradable a los demás, para acercarles a Dios o simplemente para que estén más contentos, más a gusto, se sientan queridos. Hoy, ¿cuál va a ser mi misa? Hoy, ¿en qué me voy a sacrificar por los demás? Pueden ser cosas pequeñas, pueden ser cosas grandes. Piénsalo tú. Mira al Señor, contémplale. También eso es estar unido a Él, contemplarle la cruz. No sé si tienes un crucifijo en mano, tienes un crucifijo en tu cuarto. La misa tiene 4 fines. De esos, algunos lo hemos ya visto. Petición de perdón, lo hemos visto. Petición, también hemos dicho algo, pero podemos buscar algún momento del día para pedir. O puede ser el modo de ayudar a los demás, quizá los que están más lejos, pedir por ellos. Otro fin es la adoración, que lo podemos hacer quizá cuando meditamos el Evangelio, en compañía, cuando nos imaginamos estar con Jesús, le acompañamos, en cualquier otro momento, cuando rezamos, le adoramos. Y acción de gracias. La Eucaristía significa también acción de gracias, es uno de los fines de la misa. ¿Y por qué podemos dar gracias? Pues a lo mejor lo que te viene a la cabeza en vez de dar gracias es quejarte, ¿verdad? Quejarte de que no puedes hacer deporte, de tantas cosas que se te han quitado estos días. Sin embargo, el Señor quiere que le demos gracias. Y si uno mira a su alrededor, tiene muchos motivos por los que dar gracias. Muchos.
Descúbrelos tú. Seguro que los has descubierto y ya haces acciones de gracias. Acciones de gracias a Dios, y también es muy sano dar gracias a los demás, a mis padres, a mis hermanos. Dar gracias. También así uno eleva un poco el optimismo de su casa, ¿no? Al Señor le encanta que nos demos gracias unos a otros. También que nos pidamos perdón. Nos pidamos perdón cuando nos enfadamos o cuando muchos momentos en el día los que pedir disculpas con sencillez, ¿no? Bueno, espero que te haya ayudado un poco esto a desear un poco la misa que no tenemos. Se lo pedimos a nuestra Madre la Virgen, nuestra Madre la Virgen María, que es Virgen y es Madre. Pues a nuestra Madre le pedimos que tengamos deseos de ir a misa cuanto antes, de que pase esta situación para que podamos estar otra vez tranquilos, volver a la vida normal y también volver a nuestro trato con Dios más normal, pero que en estos días en los que estamos un poco lejos de la parroquia podamos vivir en nuestra casa esa cercanía con Dios que es la misa, diciendo comuniones espirituales, sí, viendo la misa en televisión, si podéis, también, pero sobre todo haciendo de nuestro día una misa porque nos entregamos como Jesús se entregó en la cruz.